Bueno, dejamos aquí al doctor Javier González Tuñón y vamos con otro, bueno, conocido en la casa, neurólogo, el doctor Valentín Mateos. Valentín, buenas tardes. Muy buenas. Vamos a hablar de demencia senil, aunque es un término que no os gusta mucho usar últimamente a los neurólogos. No, hace ya años que lo abandonamos. El término demencia senil está muy incrustado en el acervo cultural español, en efecto, pero realmente dice muy poco. Dice que una persona de edad ha perdido sus facultades, pero no especifica más, ¿no? Bien. Hoy en día tendemos a que los diagnósticos sean más concretos, porque de ahí se van a derivar después qué actuaciones hacer, y entonces que la palabra demencia, el apellido, sea más específico. Bien. Demencia frontal, demencia tipo Alzheimer, demencia vascular, etcétera. Claro, entonces lo que ponéis el apellido en función de la etiología, Claro. lo que causa esa Exactamente. demencia. Exactamente. Claro, porque ¿qué significa demencia realmente? Bueno, pues la demencia todos lo asociamos con la pérdida de la memoria, Sí. pero nosotros conceptualmente exigimos que aparte de la memoria se pierdan más cosas. Bien. Y que eso tenga un curso progresivo y que repercuta en la independencia y la autonomía de la persona. Bien. Inicialmente los pacientes empiezan a quejarse de perder la memoria fundamentalmente a corto plazo. Sí. Me cuesta leer porque no me acuerdo del capítulo anterior. Sí. Más adelante se empieza a perder lo que se llama la memoria episódica, qué me pasó, qué acontecimientos de mi vida, Sí. y empieza a fallar también la memoria, lo que llamamos prospectiva, qué tengo que hacer. Por eso me olvido de tomar las pastillas, porque Bien. no sé. El problema de la memoria no se limita ahí, sino que los pacientes con deterioros cognitivos o demencia, Sí. pues lo siguiente es que empiezan a fallar en otras áreas, la orientación, Sí. el lenguaje, la pérdida de la fluidez en el habla. Y la pérdida de la capacidad de autonomía. Sí. Empiezo a fallar primero en lo complejo, manejar un instrumento, y acabo fallando en lo simple, cocinar o vestirme, ¿no? Claro. Entonces, ese conjunto o esa evolución de síntomas es lo que consideramos demencia. Demencia ya significa que esa persona ha perdido, al menos en parte, su autonomía o su manera de funcionar previa. Es un conjunto de síntomas, como tú bien dices, pero claro, ¿quién acude a vuestra consulta? ¿Es Pues- el enfermo en sí o es el entorno que se da cuenta de que esa persona está cambiando? Pues las dos situaciones se dan. Vale. Por una parte, muchas veces es el familiar, el allegado, hijo, esposo, Sí, esposa, sí. quien acude a la consulta porque aprecia que su padre, su madre, su allegado, pues no funciona bien. Y otras veces pues es lo contrario, es la propia persona, y en estos casos no siempre detrás después hay un deterioro cognitivo real, Sí. sino que muchas veces situaciones de ansiedad o Bien. situaciones de haber visto en la familia, haber vivido la demencia de un allegado, hace que ante Sí. un olvido Sí, simple que sí. todos podemos tener con la edad, pues esa persona piense que está iniciando la demencia que tuvo su padre, y entonces muchas veces acuden personas que lo único que tienen es lo que técnicamente llamamos quejas subjetivas. Es decir, es algo subjetivo pero que no se concreta en una deficiencia real de su... Eso es muy importante lo que acabas de decir también. ¿Hay un factor, un componente hereditario en la aparición de una demencia? Muy poquito. Vale, eso es importante recalcar. Es un miedo Bien, que tiene la bien. gente, porque no es nada infrecuente que tengamos un antecedente de alguien que ha tenido demencia. Sí. Si cualquiera de nosotros juntamos nuestros dos padres Sí. y nuestros 4 abuelos por las 2 ramas, si esas 6 personas todas han llegado a ser octogenarios, no es nada raro que uno de ellos haya tenido deterioro cognitivo, Claro. pero no significa que sea una forma hereditaria. Las formas hereditarias de demencia son menos del 3%, Bien. son normalmente en edades preseniles, 40, 50 y pocos años, y son familias muy floridas, en las que hay muchas personas Claro. que tienen demencia, porque además la transmisión en esos casos es dominante. Entonces es algo muy irrelevante. Y es diferente de tener un antecedente en la familia de que haya tenido Está claro, está demencia. claro. Yo sé que das mucha importancia, siempre lo dijiste cada vez que has venido aquí, a la anamnesis, a la entrevista con el paciente, que en tu especialidad, y a ti además es lo que más te gusta, yo creo, es la entrevista con el paciente. ¿Esa es la parte más importante en cuanto al diagnóstico? Bueno, en la demencia el paciente viene, o el familiar, viene refiriendo una queja. Sí. Los olvidos, por ejemplo. Sí. Pues eso hay que indagarlo. El que va al médico porque tiene un dolor abdominal, Claro. habrá que palparle la barriga. Está claro. El paciente que viene porque se le olvidan las cosas, hay que testar cómo funciona cognitivamente. Sí. La memoria o las funciones cognitivas, igual que el azúcar o la hipertensión, se pueden medir y se pueden pesar. Y eso es pues pasando a los pacientes test cognitivos, Sí. entrevistándolos y viendo cómo funcionan en la entrevista clínica, y aquí es fundamental la opinión, la información que nos da el informador fiable, Sí. es decir, una persona cercana al paciente y que nos transmita una información real, no una información interesada porque haya detrás intereses ocultos. Sí, ¿no? está claro. Entonces aquí la anamnesis es al paciente y a los allegados. Al entorno.
El tratamiento, bueno, ya el primer paso es tranquilizar a la persona en cuanto a la posible existencia o no de una demencia, como tú has dicho. Pero, ¿el tratamiento realmente existe? ¿Son tratamientos paliativos? ¿Se está investigando? Investigando muchísimo. Yo creo que es una de las áreas de la medicina, de la neurología en concreto, en la que más inversión se está realizando, pero por desgracia, en los últimos años ya son más de 100 moléculas en las que ha habido esperanzas de que pudieran llegar a representar la curación o un alivio sustancial para la enfermedad de Alzheimer, que es la reina de las demencias, y sin embargo, pues hasta ahora todas se están estrellando contra el muro del fracaso cuando intentan llegar a la realidad clínica, ¿no? Entonces, la investigación, mucha. La realidad de ese día de hoy, todavía pocas. Tenemos pocos fármacos, sus efectos son muy limitados, intentan enlentecer un poquito la evolución y mejorar algunos síntomas, pero hay que seguir, es decir, hay que seguir investigando y hay que tener bien tipificados a los pacientes para que cuando tengamos tratamientos realmente eficaces, pues podamos aplicárselo a las personas adecuadas. Aquí es importante no solo el tratamiento farmacológico, cuando hablamos de tratamiento siempre pensamos en la pastilla. Sí, en efecto. En los problemas cognitivos es fundamental la estimulación o la rehabilitación cognitiva. Bien. Entonces eso es una tarea que llevan a cabo los neuropsicólogos, que en esta patología son la mano derecha del neurólogo, son fundamentales, tanto en el diagnóstico, en personas sobre todo de edad no avanzada, personas con formación superior, en las que pasarle test de cribado simples como los que tenemos los médicos en la consulta para un paciente octogenario de medio rural y ya deteriorado, pues en estas otras personas no vale. Entonces el neuropsicólogo aquí tiene un papel fundamental en la parte diagnóstica y después en esas personas de edad no avanzada, no muy deteriorados y sobre todo si tienen formación de base para hacer lo que se llama la rehabilitación o la terapia cognitiva individualizada, es decir, a ese paciente tratarle como quien va al fisioterapeuta, hace la sesión con el fisioterapeuta y después los ejercicios en casa. El neuropsicólogo aquí también es importante mantener las funciones que el paciente tiene íntegras o que tiene mejor preservadas para mantener su autonomía, porque a fin de cuentas la demencia del problema es perder la autonomía. Muy importante. Y eso es una desgracia para esa persona y para los que lo conocieron y ven cómo esa persona ahora es dependiente de nosotros para algo tan sencillo como vestirse, ¿no? Pues entonces es fundamental que, ya que el tratamiento farmacológico es limitado, que esa persona tenga la opción de mantener lo que tiene el mayor tiempo posible. Hablando de mantener, en la prevención es importantísimo que el encéfalo sea también un músculo que hay que trabajar. ¿Es recomendable? Sí. ¿Y qué podemos hacer para trabajar con el Bueno, encéfalo? pues en primer lugar, en la demencia hay un subgrupo de pacientes que la demencia es vascular. Sí. Y en los demás, en los que no es vascular de entrada, los pacientes con demencias degenerativas, la misma enfermedad de Alzheimer, no es infrecuente que también tengan un componente vascular de base. Son pacientes que cuando les hacemos el estudio basal para ver el hipocampo, que es lo que nos interesa en Alzheimer, vemos que además tienen, por ejemplo, microinfartitos. Es decir, que el paciente con deterioro cognitivo, aunque sea degenerativo, si hay daño vascular, va a ir peor. Por lo tanto, la prevención de entrada de todo lo vascular no solo va a ayudar al corazón o va a ayudar al cerebro a prevenir un ictus, sino que me va a ayudar también a prevenir la demencia. Desde que la prevención vascular se ha implementado en los países occidentales en los últimos años, a pesar de que hay más número de demenciados porque somos más viejos en nuestra población, porcentualmente empiezan a bajar, es decir, tenemos un ligero retroceso de la demencia. Eso es positivo. Entonces, todo lo que es el control de los factores de riesgo, la hipertensión, el azúcar, el colesterol, las arritmias cardíacas, tener prevención con fármacos cardiovasculares, si es el caso, está ayudando a prevenir la demencia. Y la segunda cosa que previene o que nos ayuda a la demencia es también el ejercicio físico, eso está bastante afianzado, y sobre todo tener reserva cognitiva. Eso se conoce desde hace mucho tiempo, aunque el término reserva cognitiva pues no lo utilizamos, se remonta a 2009, 2010, cuando un neuropsicólogo americano lo puso en boga, refiriendo que aquellas personas que habían hecho mucho ejercicio, habían acumulado mucha información en su cabecita, pues aunque le llegara la demencia, tardaban mucho más tiempo en ser significativa o esas personas en perder su autonomía. Entonces, estimular la reserva cognitiva, ponerte a estudiar un idioma, intentar aprender un instrumento musical, seguir leyendo, seguir teniendo actividad cognitiva, aunque sea jugar al parchís con la nieta y hacer sudokus, es fundamental. Y fundamental también es tener invitados como tú, querido doctor Valentín Mateos, neurólogo, porque da gusto escucharte. Vives la neurología, vives la medicina. Se nota, se siente y está claro que escucharte viene bien para nuestro encéfalo. Muchas gracias. Gracias por venir.